Como todos los días, damos cuenta de la evolución del coronavirus en Euskadi. Recuerden que los últimos datos de los que disponemos son los recabados hasta las 20 horas del día de ayer. Hasta esa hora han sido 260 los nuevos positivos de COVID-19 contabilizados en Euskadi, lo que nos sitúa en un total de 1.725 personas contagiadas. De ellas, 648 se encuentran ingresadas en nuestros hospitales. Hoy tenemos que lamentar 14 nuevas personas fallecidas más que ayer, con lo que la cifra total de fallecimientos en Euskadi asciende a 85 personas. Guztira, positibo emandako 85 pertsona hil egin dira. Datuen arabera 260 kutsatu berri egon dira. Beraz, 1.625 pertsona daude kutsatuta Euskadin. Lurraldeka, 801 Araban, 651 Bizkaian eta 263 Gipuzkoan. El mayor número global de contagios sigue registrándolo Araba, donde el número de contagios asciende a 801, de los que 254 permanecen ingresados. En Vizcaya son 651 las personas contagiadas, de las que 310 se encuentran ingresadas. Mientras que en Guipúzcoa, finalmente, el número de positivos asciende a 273, 84 de ellos hospitalizados. Se cumplen así las previsiones de aumento de casos de contagio. Seguimos vigilantes, ya que según nuestros datos todavía falta tiempo para salir de la situación de gravedad en la que nos encontramos en este momento. Por eso, nuestro esfuerzo sigue centrado en dar la mejor respuesta a la crisis sanitaria y de salud pública y contener la expansión de este virus. Volvemos a apelar a la responsabilidad y a la solidaridad de la ciudadanía para observar con disciplina las medidas establecidas y las pautas de higiene y prevención. Sobre todo, extremar el lavado de las manos, la limpieza de las superficies de contacto y mantener al menos 1 metro de distancia con otras personas, especialmente si tenemos sintomatología. Egoerak larria izaten segitzen du. Datuok hala berresten dute. Horregatik, herritarren ardura ezinbestekoa da borroka hau irabazteko. Ezarritako neurriak betez, prebentzio gomendioak jarraituz. Quisiera terminar informando que Osakidetza va a poner en marcha un sistema de visitas virtuales para que todas aquellas personas que están ingresadas en el hospital puedan comunicarse con sus familias. Entendemos que la situación emocional no es fácil y lo es menos para las personas hospitalizadas y para sus seres más queridos. Tengan en cuenta que las personas ingresadas están aisladas y en muchas ocasiones sus contactos más próximos también pueden estarlo. Con el fin de paliar este dolor de todas estas personas, vamos a implantar este sistema de visitas virtuales a través del cual la persona ingresada podrá ponerse en contacto con sus familiares, bien con un teléfono o con otra herramienta de comunicación. Además, todo ello se realizará con seguridad y con las medidas de protección necesarias. Hoy comenzará el despliegue en Araba, concretamente en el Hospital de Txagorritxu, y en los próximos días queremos que se extienda a la totalidad de la red de Osakidetza. Osakidetzak martxan jarraiko du bisita virtualak egiteko sistema. Tablet edo telefonoen bitartez, familiek gaixoak ikusi ahal izango dituzte. Araban ezarriko da lehenengo eta guri deia da sistema osora zabaltzea. Ekintza honekin, asistentzia gertuagoa izaten lortu nahi du Osakidetza. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko zuri. Paso a formularle las preguntas que han ido llegando a través del gabinete de prensa. Varios periodistas preguntan sobre las 400.000 mascarillas y las 3.000 batas que recibió ayer Osakidetza. Le gustaría saber si es suficiente para cubrir los hospitales y también las residencias de la tercera edad, porque los profesionales se están quejando permanentemente de la falta de equipamientos y de los EPIs.
Bien, tal como hemos comentado estos días, es para nosotros una prioridad absoluta la protección de nuestro personal sanitario. Y también lo decía ayer, no estamos hablando de un problema de falta de voluntad o de una cuestión económica. Simplemente estamos hablando de una falta de distribución de material al que estamos sufriendo la totalidad de Europa en relación con esto. De todas maneras, de la misma manera que ayer les comenté que habíamos recibido un importante pedido de material, también les puedo adelantar que en los próximos días vamos a recibir nuevos pedidos que sin duda van a contribuir a garantizar esta protección que para nosotros es realmente importante. También respecto al cuidado de todo el personal sanitario, preguntan varios periodistas si se están planteando abrir algún tipo de hotel o alojamiento que facilite que el personal sanitario pueda alejarse de sus respectivas familias para evitar también el contagio. Sí, de hecho ya tenemos identificados en cada uno de los 3 territorios históricos esta posibilidad, hoteles que puedan servir para esto y para dar respuesta a esta demanda si así lo requiere nuestro personal. También es una cuestión que suscita interés el tema de la situación en las UCIs. No sé si nos puede decir cómo están ahora esas unidades. Sí. Tenemos en este momento un total de 71 pacientes ingresados en cuidados intensivos. En este momento no estamos saturados ni muchísimo menos. Ayer lo decía, tenemos preparado, además, desde hace ya varias semanas, una reorganización, un plan específico de camas de cuidados intensivos, de camas de críticos, que nos están permitiendo incrementar notablemente nuestra capacidad para poder hacer frente a los posibles escenarios que nos puedan llegar en las próximas semanas. Hay ciertas informaciones de otras comunidades autónomas que están informando de que solo se derivan a la UCI pacientes con mayor esperanza de vida. Algunos periodistas quieren saber si Osakidetza también ha adoptado o va a adoptar una decisión en esta línea. No contemplamos ese escenario. De hecho, todos los esfuerzos que estamos haciendo desde hace tiempo precisamente van encaminados a evitar situaciones como la que usted acaba de describir. Viendo la evolución de los contagios en Euskadi, ¿se está planteando el Departamento de Salud habilitar algún tipo de espacio alternativo para atender a pacientes, como se ha hecho en otras comunidades autónomas? Por ejemplo, Madrid hizo ayer con IFEMA. Mire, le puedo decir que confiamos en nuestra capacidad, pero tenemos previstos trabajar en diferentes escenarios. Y en este sentido, desde hace ya tiempo tenemos identificados diferentes infraestructuras en los 3 territorios históricos que podríamos utilizar en caso de que fuera necesario. Hay varias preguntas también sobre si hay planes de actuación específicos para residencias de la tercera edad. Sí, creo que lo he comentado yo también en alguna ocasión, la coordinación tanto con las diputaciones forales de los 3 territorios como con los diferentes ayuntamientos ha sido estrecha desde el primer momento, proporcionándoles información, protocolos, material y asesoramiento. Pero de la misma manera que hablábamos en relación con el tema de protección de nuestros profesionales, también le adelanto que en los próximos días vamos a reforzar ese material sanitario para que las condiciones de protección también para el ámbito sociosanitario y para sus trabajadores sea el máximo que podamos darles. Ha dicho que hay ya personas recuperadas en Euskadi, creo que ha citado las 25. Algún periodista pregunta si de las personas recuperadas tienen algún tipo de secuela, sobre todo respiratoria. Ya les he adelantado en la rueda de prensa que efectivamente van aumentando el número de personas que podemos considerar curadas de la enfermedad y en este momento el número asciende a 25 y va a ir aumentando notablemente. También les puedo proporcionar otro dato y es que ya han sido dadas de alta más de 140 personas desde el hospital a sus domicilios, de manera que van a completar, es decir, por esta buena evolución que está teniendo de la enfermedad, esa recuperación en sus propios domicilios. Y en relación con las secuelas no tenemos en este sentido ningún dato que nos haga pensar que pueda haber secuelas en relación con esta enfermedad. Ese dato en este momento no lo tenemos, no nos consta. Esta pregunta, la última, la hacen como profesional de la medicina. Si está preocupado el personal sanitario sobre todos los bulos que están corriendo a través de las redes sociales, a través de Internet, a ver si se puede hacer algo, y algunos medios de comunicación ya dicen que tienen iniciativas en este sentido. ¿Qué opinión le merece? Pues mire, creo que hay que ser extremadamente rigurosos con las fuentes de información y tener en cuenta que, como usted está mencionando, hay información que no es correcta que nos está llegando. En ese sentido, yo les emplazo a consultar fuentes oficiales y especialmente la página web de Osakidetza, donde tienen toda la información disponible para solventar cualquier duda que en un momento determinado a cualquier ciudadano se le pudiera presentar.
Es que ricasco, hasta aquí las preguntas de esta rueda de prensa. A partir de ahora el resto de información la responderemos desde los gabinetes de prensa y servicios de comunicación del Gobierno vasco. Es que ricasco. Es que ricasco, Zuri. Es que ricasco guztioi.